Buenas tardes, en este video se explicará el ciclo ovárico y sus fases. El ciclo menstrual o ciclo ovárico consiste en una serie de cambios regulares que de forma natural ocurren en el sistema reproductor femenino, especialmente en el útero y los ovarios, los cuales hacen posible el embarazo o la menstruación. En caso de que el primero no tenga lugar durante este ciclo, se desarrollan los ovocitos. Alrededor del 80% de las mujeres reportan síntomas desde 1 o 2 semanas antes de la menstruación. La primera menstruación ocurre entre los 11 y 15 años y recibe el nombre de menarquia. La edad promedio de la menarquia es generalmente superior en los países desarrollados que en los países en vías de desarrollo, que es la etapa gonadal indiferenciada. El mesodermo intermedio se extiende a ambos lados de la línea media en la parte dorsal del embrión y está recubierto por mesodermo lateral, que lo separa de la cavidad celómica del embrión. La porción más cefálica del mesodermo intermedio origina en el pronefros, que desaparece poco después sin función conocida. La porción media forma el mesonefros, en donde se forman las crestas urogenitales, y la porción más caudal da origen al metanefros, a partir del cual se desarrollan la mayor parte de estructuras del riñón definitivo. Etapa de diferenciación. Entre la sexta y octava semana, la gónada se diferencia en sentido femenino y las células germinales dan lugar a las ovogonias. Los primeros signos de diferenciación ovárica se manifiestan con una rápida multiplicación mitótica de las células germinales, alcanzando un número que oscila entre los 6 y 8 millones en las 16 y 20 semanas de gestación. Etapa de formación del folículo. En la 18 a 20 semana de gestación, la corteza del ovario es invadida por canales vasculares procedentes de la zona medular del ovario, lo que indica la formación de folículos. Esos vasos facilitan la llegada de células de origen mesenquimal y epitelial que rodean al ovocito. El resultado es el folículo primordial, constituido por un ovocito en profase 1 de la meiosis, cubierto por una hilera de células de la granulosa y una membrana basal. Fase folicular. Esta fase inicia en el día 1 del ciclo y dura hasta el día 14, dando como resultado a lo largo de estos días el folículo maduro, que empieza desde la fase primordial, pasando por la fase preantral y antral, hasta llegar a la fase preovulatoria. Los folículos primordiales están constituidos por ovocitos inmaduros que deben completar su maduración. La concentración de la hormona folículo estimulante, también conocida como FSH, es alta al inicio de esta fase, estimulando a los folículos primordiales. En el folículo primordial se inicia el ciclo y está formado por un ovocito en estado de diplotene de la profase 1 de la meiosis y una única capa de células de la granulosa con aspecto escamoso. El número de folículos primordiales que crecen cada ciclo parece ser dependiente de un pool residual de folículos inactivos. Se cree que el folículo destinado a crecer es seleccionado desde los primeros días del ciclo y es rescatado por la acción de la hormona folículo estimulante. El folículo preantral, también llamado folículo primario, contiene un ovocito que ha aumentado de tamaño, seguido de la transformación de las células de la granulosa a forma cuboidal y de la multiplicación de esas células que empiezan a formar varias capas alrededor del ovocito. En este estadio aparecen en las células de la granulosa de algunos de los folículos preantrales los receptores a la hormona folículo estimulante. El desarrollo folicular prosigue con la acción conjunta de los estrógenos y la hormona folículo estimulante. Se produce una acumulación de líquido entre las células de la granulosa hasta formarse una auténtica cavidad llamada antro folicular. El líquido folicular crea un medio endocrino para la nutrición del ovocito y de las células de la granulosa. El folículo preovulatorio consta de células de la granulosa que aumentan su tamaño y se rellenan de inclusiones lipídicas. En la teca aparecen vacuolas y gran cantidad de vasos sanguíneos. En este punto se alcanzan las tasas más altas de síntesis de estrógenos, alcanzando su pico más alto de 24 a 36 horas antes de la ovulación. Estos altos niveles de estradiol desencadenan el pico de la hormona luteinizante. Sistema cíclico de la fase folicular. Reclutamiento. Este proceso comienza al final de la fase lútea del ciclo ovárico anterior y continúa hasta el quinto y séptimo día del ciclo ovárico en análisis. Sistema cíclico de la fase folicular. Selección. Solo un folículo logrará ovular. Su selección sucede entre el quinto y séptimo ciclo ovárico y pone fin a la fase de reclutamiento. Este proceso resulta de dos acciones estrogénicas: la interacción del estrógeno con FSH
dentro del folículo y el efecto de los estrógenos sobre la secreción hipofisiaria de FSH. ¿Qué es la dominancia folicular? Es la etapa de desarrollo folicular que comprende desde la divergencia hasta el momento en el que el folículo dominante produce la máxima cantidad de estradiol antes de desarrollar atresia u ovular. Fase ovulatoria. La fase ovulatoria comienza con un aumento en la concentración de las hormonas luteinizante y folículo estimulante. La hormona luteinizante, también conocida como LH, estimula el proceso de liberación del óvulo, que suele ocurrir entre 16 y 32 horas después de que comience su elevación. El nivel de estrógenos llega a su punto máximo y el nivel de progesterona comienza a elevarse. El pico de la hormona LH causa la liberación del óvulo, desde el ovario hacia las trompas de falopio. Más o menos esto será a la mitad del ciclo, alrededor del día 14. El óvulo permanecerá a la espera de un espermatozoide que pueda fecundarlo. Si esto no sucede durante 24 horas, el óvulo envejecerá y... ¿Qué es la fase lútea? Es la fase que se da entre la ovulación y la siguiente menstruación. Dura entre 9 y 16 días, alrededor de unos 14 de media. El óvulo avanza por la trompa de falopio, esperando a ser fecundado por un espermatozoide, para dar lugar al embrión. La supervivencia media del óvulo es de 24 a 48 horas. El folículo dominante, una vez que libera el óvulo, se convierte en el cuerpo lúteo, que fabrica progesterona progresivamente. Durante esta fase, el endometrio sufre cambios inducidos por la progesterona para poder albergar un embarazo en caso de que se produzca, o desintegrarse en la menstruación en caso de no llegar a la gestación.